Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Empezamos el día de hoy nuestra tercera temporada, ahora desde la Casa de Contagio Radio. Pasa la Voz, Defiende tus Derechos es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos que busca visibilizar la situación de derechos humanos en Colombia, la de las víctimas, así como también concientizar a la gente de la importancia de la labor de los defensores. Desde hoy y todos los jueves estaremos realizando este programa con transmisión simultánea por radio y video a las 6:30 de la tarde y será transmitida por la página web de Contagio Radio y de las demás organizaciones que apoyen y producen este programa. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Pasa la Voz, y los invitamos a que den me gusta, y también estamos en Twitter, en @PasaLaVozDH, hoy con el hashtag #Yo Defiendo. El día de hoy quiero hablarles de la situación de los defensores de derechos humanos. En Colombia, estas personas son perseguidas, asesinadas permanentemente por el ejercicio que desempeñan. Esta grave situación se suma a la ineficacia e inoperancia también del Estado en su labor de protegerlos, y donde muchas veces los programas que se han diseñado para su protección lo que ha generado es más riesgo para estos defensores de derechos humanos. Es por eso que hoy en Pasa la Voz hablaremos de la desprotección en que se encuentran los defensores de derechos humanos en Colombia, y para esto contamos con dos invitadas muy especiales. Está con nosotros Angélica Chaparro, ella es periodista del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y desde el periodismo permanentemente se encarga de defender los derechos humanos. Angélica, bienvenida. Gracias, Manuela, muchas gracias por esta invitación a esta temporada que pinta muy bien en este nuevo espacio tan interesante de la radio, el video, el streaming. El streaming. Como lo decíamos antes, estamos aquí juntando todos los juguetes a ver cómo nos sale este experimento. También nos acompaña Sara García, también es defensora de derechos humanos, periodista también, comunicadora y conocedora de la realidad de los derechos humanos en el país. Bienvenida, Sara. Gracias, Manuela. Bueno, vamos a empezar nuestra conversación con un abrebocas importante, y es nuestra sección Voz Populi. Les recuerdo que con el Voz Populi queremos conocer qué está pensando la gente en las calles acerca del tema que escogimos el día de hoy. Lo que les preguntamos fue: ¿sabe usted cuál es la función de un defensor o defensora de derechos humanos? Escuchemos. Proteger los derechos civiles, individuales, que tienen todas las personas en una ciudad, en un país. Supongo que tienen que ser las personas que están capacitadas para poder intervenir por las personas menos favorecidas. Es la persona que está al tanto de que las leyes que se encuentran en la Constitución política se cumplan. La función de los defensores de derechos humanos pues debe ser velar por el bienestar de los ciudadanos, ¿no? De los hombres, mujeres, niños, ancianos, y hacer que se respeten sus derechos civiles, políticos. Darle la oportunidad a las personas de tener un trabajo digno, un estudio, una vida, la salud, la pensión. ¿Cómo es esa labor en las regiones, en esos lugares más apartados de las grandes ciudades? ¿Cómo funciona eso? Sí, Manuela, pues es una labor muy importante, ya que pues las comunidades han visto la necesidad de organizarse y convertirse en defensores de derechos humanos desde el territorio, pues gracias a ese abandono estatal y de la falta de la garantía de los derechos humanos. Entonces pues han decidido organizarse, y además pues los defensores de derechos humanos cumplen una función vital en las comunidades. Hoy en día hemos visto que esta labor ha sido amenazada por diferentes riesgos. Hoy en día hay estigmatización hacia los defensores de derechos humanos, hay amenazas, homicidios, lo que hemos estado hablando. Nada más el año pasado se registraron 54 asesinatos a defensores de derechos humanos, entre ellos más o menos 30 en las áreas rurales. Entonces es una situación crítica, y lo más grave es que el Estado aún no se pronuncia oficialmente acerca de esta problemática, y no se vislumbran como soluciones
a la crisis de derechos humanos que vivimos en nuestro país. Sí, el panorama frente a la situación de los defensores es bien preocupante porque ha venido aumentando esa desprotección y esa violación a sus derechos. Pero la pregunta es, ¿quién atenta contra los defensores de derechos humanos? ¿Quién está en contra de que exista una persona que me ayude a mí a proteger mis derechos, que pueda interceder por mí ante una situación crítica porque conoce las leyes y podría ayudarme a defender mis derechos? ¿Quién se opone a esa defensa de los derechos humanos? Angélica, eso es algo un poco absurdo, pero eso pasa. O sea, estas cifras nos dicen que hay gente que en Colombia no quiere que a la gente se le respeten sus derechos. Sí, Sí, eso es una cosa que, así como dices, Manuela, pues suena muy absurda, pero pasa. Y la causa de que existan esas personas o grupos, ¿no?, que amenazan los defensores de derechos humanos, pues está en la concepción misma que se tiene en qué consiste ese trabajo de defender los derechos humanos. Ahí es importante señalar que la defensa de los derechos humanos es un ejercicio que podemos hacer todos y todas en algún momento de la vida, cuando reclamamos ante una empresa de servicios públicos, cuando exigimos nuestro derecho a la educación, por ejemplo, los estudiantes de las universidades públicas que constantemente están exigiendo que se respeten los presupuestos, que se mejore el nivel de las universidades, que se amplíe la educación pública. Las personas, ¿no?, los millones de tutelas, ¿no?, que colapsaron el sistema de salud, la ley 100. Todas esas son expresiones de defensa de derechos humanos. Pero también hay unas personas específicas en la sociedad que se dedican a eso, pues por motivaciones altruistas, personales, porque encuentran en eso también un sentido y un aporte a la sociedad, digamos una misión. Entonces esa labor es vista por el Estado y por los gobiernos, ha sido vista como una amenaza, como algo que busca desestabilizar los estados. Claro, ¿no?, generar cambios y por lo tanto... Y los cambios generan temor. Exacto. Y también, ¿por qué se ve como una amenaza? Detrás de eso también hay una historia que hay que remontarse un poquito, quizás a eso que llamamos la Guerra Fría, de la que hemos visto muchas películas, ¿no?, espionaje y recontraespionaje. Donde hay unos buenos y unos enemigos. Buenos y los malos, entonces casi siempre los malos en esas películas eran los comunistas y el bloque soviético, y ahí empieza esa concepción de un mundo bipolar donde está el capitalismo y el comunismo enfrentados. Entonces Estados Unidos diseña toda una política y unos programas que irriga hacia América Latina, donde señala al comunismo como el enemigo más importante que deben combatir los estados, es decir, un enemigo interno. Entonces toda reivindicación de derechos, toda oposición al capitalismo y a todo el modelo político que lo permite y lo facilita, empieza a considerarse una amenaza a la seguridad nacional. Por consiguiente, defender los derechos humanos se equipara con acciones subversivas, con acciones insurgentes, y los defensores se vuelven que inestabilizan, que pueden poner en peligro la democracia del país. Hágame el favor. Y así termina entonces los defensores, defensoras, que puede ser, digamos, usted el día de mañana está allá en su casa hoy muy tranquilo y resulta que a alguien se le ocurrió que va a hacer una ladrillera en su barrio, y entonces usted se organiza con sus vecinos y hace un plantón y cierra una calle y aparece el ESMAD. Usted termina herido por una bala del ESMAD y usted es un enemigo del Estado. Ya. Entonces ese es el peligro. Por eso es importante que entendamos cuál es la labor de los defensores y defensoras, y que no son personas ajenas, digamos, a nuestra cotidianidad. Y que sus amenazas no nos son ajenas también. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa en este momento y ahora seguimos con más Pasa la Voz y la situación de los defensores de derechos humanos. La sección Póngale Cuidado busca denunciar lo que está pasando, en este caso, frente a la situación de los defensores de derechos humanos, y hoy vamos a escuchar esas denuncias hechas por los trabajadores de la Unidad Nacional de Protección UNP, porque ellos se encargan de proteger la vida de esos defensores, pero también se encuentran en una situación bastante precaria. Póngale cuidado. Entrevistamos a algunos escoltas de la Unidad Nacional de Protección y nos contaron algunas de las irregularidades que se vienen presentando al interior de esta organización. Hoy, los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección
que trabajan en temas misionales y en temas de evaluación de riesgo no cuentan con los elementos y las herramientas necesarias para que puedan cumplir a cabalidad su labor. En evaluación de riesgo hoy no contamos con los celulares, con portátiles, tampoco con los mecanismos necesarios de una infraestructura para presentar sus estudios de nivel de riesgo. Los escoltas que elaboramos acá no tenemos ni horas extras, ni compensatorios, ni recargos festivos y dominicales, pero sí nos aplican, de acuerdo a la transición del DAS a la UNP, nos aplican lo malo, pero lo bueno no nos aplican. Me refiero, nos están aplicando el 1932, que consiste en que trabajamos sin horas extras ni recargos nocturnos. Por eso nosotros hoy nos sentimos damnificados, porque en la unidad iniciamos en el año 2012 con 600 trabajadores, actualmente nos encontramos laborando 400 trabajadores y tercerizados hay 3.000 trabajadores que han sido tercerizados y en el cual se están erogando cualquier cantidad de dinero que lógicamente deberían de ser utilizados para el pago y mejoramiento de la situación económica de los trabajadores. Aparte de esto, tenemos problemas de la nueva licitación, ya que la empresa actual, la que ganó la licitación, ni siquiera, o sea, ya después de un mes que llevan trabajando los nuevos empleados que han pasado a dicha empresa, no les han pagado ni la seguridad social. Toda esta problemática es por la intermediación laboral. Entonces este es un problema que lleva a menoscabar las garantías de los trabajadores escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Algo nuevo para esta temporada es que ustedes, nuestros oyentes, nos podrán acompañar y participar durante todo el programa a través de Twitter, de Facebook, de las redes, contarnos qué piensan, de pronto información que tengan sobre el tema del que estamos hablando, eso sería genial. Bueno, estamos hablando entonces ahora de la Unidad Nacional de Protección. Sara y Angélica, ¿quién protege a los defensores de derechos humanos? La vida de los defensores, ¿en manos de quién está? ¿Qué podríamos decir acerca de eso? Pues yo creo que es importante recordar que los programas de protección de defensores de derechos humanos han sido un logro de las organizaciones defensoras de derechos humanos, un logro un poco triste, hay que decirlo, ¿no? Porque sí, tiene lograr su origen, eso. Sí, lograr eso tan triste, porque tiene su origen en esa violencia, en ese pico de violencia, porque aquí hay que hablar así, ¿no? De ciclos muy fuerte de finales de los años 90, ¿no? Magnicidios como el de Eduardo Umaña, Mario Yelsa, ¿no? Gente muy, muy valiosa para la defensa de derechos humanos, y surge como la necesidad de que exista un programa gubernamental para defender a los defensores de derechos humanos, que pareciera una paradoja. Entonces ese es el origen, eso hay que entenderlo, ¿no? La existencia de unos esquemas de protección viene de ahí, de las amenazas directas. Había que resguardar la vida, era un tema de que había que resguardar la vida. Un carro, una puerta blindada, un chaleco, eran la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces no son cosas que salen de ninguna parte. Sin embargo, el cuestionamiento de fondo es que el enfoque sigue siendo el mismo después de 20 años. Un enfoque policivo, un enfoque centrado en medidas de protección individual, por ejemplo, que no tienen mucho sentido en el escenario de lo rural, en las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Chaleco antibalas, cosas de esas, que solo piensan en la persona y no piensan en esa dinámica comunitaria, en esa visión. Y sobre todo que haya que seguir protegiendo a los defensores de derechos humanos. Yo creo que lo más grave es que tenga que existir ese programa en sí mismo, claro. Sin contar con todas las irregularidades, problemas que ha presentado el programa, la Unidad Nacional de Protección, ¿no? Temas de corrupción, recursos que se desvían, ¿no? La situación de los escoltas es apenas una punta del iceberg de cosas muy graves que pasan, de gente bajo grave amenaza a la que le retiran el esquema de protección, sabiendo que lo necesita. Entonces, pues yo diría que se protege, pero se protege mal a los defensores y defensoras de derechos humanos, porque además siguen muriendo. Esas dificultades el año pasado como que salieron a flote con un tremendo escándalo acerca justamente de la Unidad Nacional de Protección. Sara, lo que pasa allí es algo escalofriante y pues lo que a uno le preocupa es que eso que está pasando allí repercute directamente en la vida de los defensores de derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa en la Unidad Nacional de Protección? Pues es una problemática muy grande, no solamente por la tercerización de los empleos como tal de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección,
sino el escándalo que hay de corrupción desde las altas esferas. El ex director de la unidad está siendo investigado, hay orden creo que de captura contra él. Está prófugo. Sí, está prófugo. Hay muchas cosas allí, aparte de lo que ya mencionaban los escoltas, también es la forma en cómo el programa opera. Es decir, por ejemplo, se hacen unos análisis de riesgo y unas evaluaciones de riesgo a los defensores cuando ellos tienen unas amenazas, y muchas veces esas evaluaciones las practican los mismos integrantes de la fuerza pública o espías o gente que para nada representa la confianza de los defensores. Entonces ellos también lo ponen en riesgo, y eso sin contar que las medidas no son para nada adecuadas. Además que no se ajustan como a ese contexto no y esa para nada. realidad, y ahorita que hablábamos, por ejemplo, de la realidad de esas regiones tan apartadas, ¿no? ¿De qué me sirve un carro en la selva del Chocó? En la selva del Chocó, deme un celular y yo dónde lo cargo y qué señal me va a coger en medio de un lugar inhóspito, pues, o sea. Además que, aparte de que las medidas no son las eficientes, no hay una reparación ni una prevención de los riesgos. O sea, el defensor tiene sus amenazas, tiene además cuando sufren, no sé, atentados, bueno, múltiples cosas que se han presentado, muchas cosas, y nunca hay una reparación en cuanto a eso, y encima no hay ninguna garantía de que eso tampoco pueda volver a ocurrir. Sí. O sea, se piensa más como en unas medidas paliativas de una situación de inseguridad, pero nunca se está apuntando a la causa, ¿no? Claro, y la causa, una de las causas estructurales es esa manera de pensar de la que hablábamos al comienzo, pero que también en términos de justicia se traduce en unos niveles de impunidad altísimos. Entonces, si yo vivo en un país donde se mata a los defensores y nadie va a la cárcel por eso, pues digamos que hay un permiso tácito de la sociedad para seguirlos matando. Entonces, la impunidad es un mecanismo también de amenaza contra los defensores, que los crímenes contra los defensores no se castiguen ni en la justicia ni la sociedad los castigue, sino al contrario, ¿no? Los justifique, por algo será, ese era un guerrillero, ese andaba quién sabe en qué, ese se lo merecía, ¿no? Esa justificación incluso, y la impunidad totalmente. La impunidad es un gran factor de riesgo para la situación de defensores y defensoras. Y otra cosa que yo creería que se le suma a eso es que justamente eso que genera mucha desconfianza de los mismos defensores de derechos humanos frente a esas medidas que se les están otorgando. O sea, vimos casos como el del DAS, en donde el que me está protegiendo es el que por otro lado está armando el plan para matar. Sí, claro, que acaba de salir un libro muy interesante sobre ese tema, ¿no? Lo que significó para la gente incluso, chuzadas, ¿no? Claro, el libro Chuzadas, ¿no? Que cómo llega un micrófono a la almohada de Piedad Córdoba, ¿no? ¿Quién instala un micrófono en la almohada de Piedad Córdoba? Entonces, ¿quién me está protegiendo? Personas que tienen acceso a mi vida, a mi casa, a mi cama, ¿no? Es bien preocupante. Bueno, pues esto hace más preocupante la situación de los defensores. Es momento de ir a otra pausa, ya volvemos. Colombia. Hoy nos acompaña Claudia Erazo de la Corporación Jurídica Gira Castro y también es codirectora de este programa. Veamos. Desde 1945, con la creación de las Naciones Unidas, los estados han venido construyendo una serie de instrumentos donde reconocen los derechos humanos, a su vez una serie de mecanismos para propender por la defensa de esos derechos humanos. Sin embargo, después de 70 años de construcción de instrumentos, esos derechos aún no se hacen realidad. Por lo tanto, las personas, los individuos, los ciudadanos y las ciudadanas están en la facultad de demandar y de exigir esos derechos, para sí mismos o para otros. Es así que en 1999 las Naciones Unidas reconocen que defender los derechos humanos es un derecho y que los estados están en la obligación de proteger a las personas que defienden los derechos humanos. Protegerlas significa no agredirlos, no impedir su labor y brindar plenas garantías para que puedan desarrollarlo. Asimismo, sancionar a aquellos agentes estatales o particulares que intimidan, agreden o afectan la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo. Angélica y Sara, vimos que el panorama es preocupante, pero también frente a las dificultades surgen iniciativas, surgen propuestas, y esa es la otra cara justamente de las tragedias y de las dificultades. Entonces, Sara, cuéntanos cuáles son esas propuestas para esos nuevos formatos y maneras de protección a los derechos humanos que tendría que tener un programa que cuide a los defensores.
principalmente vimos que una de las medidas de prevención más importantes son las medidas políticas, es decir, el reconocimiento de los defensores desde las instituciones, claro, desde que la se sociedad legitime civil. su labor, que no se Totalmente. estigmatice desde el mismo Estado. Exacto, al contrario, que el Estado reconozca que la labor de los defensores y defensoras es legítima, es constitucional, que está amparada por la ley y que además es un derecho de todo ciudadano y ciudadana, como decíamos antes. Correcto, entonces pues estamos mirando cómo se puede incidir. Por ejemplo, hay un grupo de evaluación de riesgo que es el que otorga las medidas, y hoy en día eso está conformado solamente por instituciones. La idea es que los defensores podamos entrar ahí también a evaluar esas medidas, y que también las medidas sean colectivas y sean acordes con el territorio, con el lugar donde habitan los defensores, porque por ejemplo, si estamos en el Caribe, pues vamos a necesitar otras medidas más allá de camionetas. Necesitaríamos, no sé, burros, lanchas, cosas así, que realmente sí se ajusten al lugar donde a su realidad. están. Claro. Sí, pero yo diría que también es importante, como complementario a eso, es decir, entendiendo que son niveles distintos y momentos distintos, quizás que hay que mejorar las medidas de protección, pero lo que más importante es que transformar el clima en el cual las y los defensores realizan su labor, ese claro. clima de hostilidad, ese lenguaje beligerante que vemos no solo en los noticieros, en las redes sociales, sino incluso hasta en la ficción. Me parece preocupante un país donde se emiten novelas en horario AAA, donde se asocia a un líder estudiantil, a un campesino, a cualquier persona que protesta, como un enemigo, inmediatamente como un guerrillero, y además pues como el peor de los delincuentes y la amenaza, ¿no? Hace poco veía una serie de televisión de RCN, Comando o algo así, donde en un capítulo se hacía eso, ¿no? Se presentaba un líder estudiantil o un líder campesino, tal vez, si no soy mal, y el personaje que lo interpretaba entonces era un guerrillero infiltrado dentro de la población. Entonces ese tipo de lenguaje es el que está construyendo el imaginario de la gente a los sobre qué es un defensor, qué es un campesino que reclama su tierra, entonces es un terrorista, ¿no? Entonces ese es el cambio, diría, más de largo aliento y el más urgente, el cambio cultural frente a la labor de defensoras y Además defensores. que debe ser un compromiso en este momento, que estamos tratando de construir la paz luego de tanto tiempo, pues que el gobierno realmente se comprometa con blindar de garantías a los defensores, ya que eso depende del fortalecimiento de la democracia y de esos territorios de paz que esperamos tener. Justamente la pregunta que les quería plantear para cerrar nuestro programa el día de hoy era: ¿por qué son importantes los defensores de derechos humanos en una democracia? Que mejor dicho, si la cambiamos, es ¿qué haríamos en Colombia si no existieran los defensores de derechos humanos? Pues yo diría que son muy importantes en una democracia, y entre más precaria la democracia, más importantes. Exacto. ¿No? Porque en Colombia, por ejemplo, las y los defensores de derechos humanos han logrado cosas muy importantes para toda la sociedad que a veces no recordamos. Sí. Por ejemplo, los ejercicios de memoria, los ejercicios de justicia, de verdad, tienen que ver mucho con ese trabajo de defensa de los derechos humanos. Un fallo judicial, por ejemplo, no es solo el fallo judicial, sino la historia que cuenta. Sí. Ahí me haces recordar pues que la historia ha sido un poco ingrata con esos logros frente a los derechos, logros de los defensores de derechos humanos. O sea, por ejemplo, de los sindicalistas, que son una forma en la que se defienden los derechos humanos, cosas como las cajas de compensación, por ejemplo, esos fueron luchas sindicales. Las horas extras, licencia de maternidad, todo ese catálogo de los derechos laborales, por ejemplo, han sido luchas de defensores y defensoras de derechos humanos. Incluso los debates que se han dado en el país sobre el sistema de salud, sobre el modelo educativo, esas cosas que están a la orden del día, que sin esos debates quizás el modelo hubiera avanzado mucho más rápido. Claro, esos derechos no se logran, no surgen espontáneamente, o sea, tienen una historia y una lucha de una gente que se empodera y que exige esos cambios, que está en la calle o que se especializa en esa labor. ¿Sí? Que la documenta, lanza informes, estudios. Digamos que quizás no estaríamos en un proceso de paz incluso, ¿no? Porque vivimos en muchos años vivimos en un país donde no se reconocía el conflicto armado. Los defensores son como esa barrera que hay entre la sociedad y el Estado para que no se produzca un abuso de poder. Ellos son los que están ahí haciendo la veeduría constante. Ese contrapeso, esa veeduría. Y en este caso, más que una veeduría, es realmente la defensa
de la vida, ¿no? De todo. De porque de los derechos aquí total. estar en desacuerdo con cualquier cosa cuesta la vida. Cuesta la vida. Entonces son, en pocas palabras, los defensores de la vida. Sí, pero también hay que decirlo que le da significado a la vida, Y que le es da una labor significado. muy gratificante, ¿no? Que da mucho sentido, Sí, también en lo cualquiera- personal, porque cualquiera diría, pues uno para qué se Ustedes lanza porque allá, siguen ahí. por qué se lanzan allá como al fuego, Sí, a son de qué. ¿a son Yo de creo que también ahí hay que decirlo sin ningún temor, pues que hay un componente muy grande de satisfacción personal y eso es muy bonito, esa satisfacción personal. La gente muchas veces no entiende y trata de encontrar como intereses oscuros detrás de la labor. económicos o Lo que sea, sí, Sí. ¿o no? O eso, de sumarle a algún actor del conflicto y lo que hay es eso, una satisfacción personal, un sentido también para la vida propia en esa labor. Sí, es como, a veces yo veo que hay un gran enamoramiento por la defensa del ser humano y de su dignidad, ¿no? Sí. Y que eso está por encima de todo, entonces adelante Así con es. esos trabajos. Vale la pena, sí. Vale la pena. Mm. Bueno, Sara y Angélica, les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros en este primer programa de nuestra tercera temporada, nuestro programa de Pasa la Voz en radio y también en video. Yo espero que ustedes nos hayan seguido durante todo este tiempo. Estoy viendo que están muy activos en las redes sociales. Sí. Entonces, bueno, espero que para nuestro segundo programa tengamos mucha más audiencia y que esto se multiplique. Les recuerdo que estaremos todos los jueves a las 6:30 aquí en Contagio Radio con Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Les agradezco el que nos hayan acompañado el día de hoy, a toda nuestra audiencia. Y para terminar, como siempre, tenemos una sección que se llama ¿Cuál es su rollo?, en donde queremos mostrar desde otros espacios, desde otras perspectivas, otras disciplinas, cómo se trabaja un derecho en particular. Hoy queremos mostrarles un videoclip que se llama Declárate, yo me declaro, realizado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Espero que les guste, a nosotros nos encantó. Muy lindo, sí. Gracias entonces por estar aquí, nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Gracias. Imagina esto, si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender, y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos, gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores porque al proteger a las víctimas exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Mientras más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan para que todas las personas tengamos los mismos derechos.